¿cómo se llama? De diapositiva. El cambio de fase. Para hablar de cambio de fase hay que conocer qué es una fase. Y empezamos por reconocer cómo se presenta el agua, por ejemplo. El agua puede presentarse en forma líquida, aquí en el río, en forma sólida, ahí atrás, como, ¿no?, hielo, y en forma de vapor, como nube. Entonces son diferentes formas como se presenta, en este caso, el agua. Pero, ¿qué es una fase? ¿No? ¿Qué es una fase? Entonces, tengo un modelo, tenemos un modelo para poder explicar las diferentes fases. La fase es una presentación determinada de una sustancia, cómo está ordenado sus moléculas o las partículas que le conforman. Entonces, partimos de que todas las sustancias están conformadas por partículas unidas entre sí. Unidas. ¿Ya? Entre las partículas hay fuerzas de atracción y de repulsión, de cohesión y de repulsión. Cohesión o atracción. Entonces, de eso va a depender de cómo se presente el ordenamiento molecular. Por ejemplo, en la fase sólida, ¿por qué los sólidos tienen forma definida? Porque sus moléculas o las partículas que lo conforman están bien unidas. Bien unidas. En cambio, los líquidos, ya las partículas están ya un poco libres. La fuerza de cohesión no es tanto, ¿no? Es baja. Pero todavía no se separan entre ellas las moléculas, ¿no? Sino que están desmoronados. Y los gases, en los gases las moléculas están bien libres. Tan libres, acá la fuerza de cohesión ya no existe, tan libres que pueden escaparse. Entonces hay que contenerlos con una tapa, en un recipiente. Entonces, la forma como se presenta ese ordenamiento molecular es una fase. La fase líquida, sólida, bien unida. Fuerza de atracción, cohesión muy alta. La fase líquida, allá no están tan unidas las moléculas, están desmoronándose. Como se están desmoronándose, hay que contenerlos en un recipiente. Todos los líquidos tienen que estar contenidos en un recipiente. En los gases ya es lo peor, bueno, entre comillas, ¿no? O sea, prácticamente ya las moléculas están tan libres, que hay que capturarlo, hay que encerrarlos, ¿no? Entonces, esta es la presentación de cada fase. Depende de cómo se comportan sus partículas. Ahora, ¿cuáles son las características más resaltantes? Los sólidos tienen forma definida, ¿ya? Tienen forma definida. Tienen volumen definido. O sea, no aumentan, ¿no? Están ahí. Tienen una forma definida y un volumen definido. Las fuerzas de cohesión son bien altas, muy altas. ¿De acuerdo? Tan altas que prácticamente las moléculas solamente pueden vibrar ahí, ¿no? Moverse para un ladito, nada más. Pero están bien unidas, bien unidas. En caso de los líquidos, pues las moléculas están desmoronándose cada vez más. Que si yo lo libero, se desmorona. Se te derrama algún líquido, se desparrama, ¿no? Se desparrama. Si encuentran una pendiente, va a seguir, ¿no? Va a seguir cayendo, no moviéndose. Entonces, tienen que estar contenidos en un recipiente. Por ejemplo, adopta la forma de la botella, de la copa, de la olla, qué sé yo, del hervidor. Entonces, no tienen forma definida. Pero su volumen sí está definida. ¿A qué me refiero? Que si tú tienes 1 litro de agua, cielo, por ejemplo, 1 litro, siempre va a ser 1 litro. No está aumentando ni está disminuyendo. 1 litro. Lo vacío en una jarra y tengo 1 litro de agua. No va a aumentar la cantidad de agua. ¿Sí? Entonces tienen volumen definido. Pero la forma no. ¿No? La forma no. Tenía forma de botella, ahora cuando lo vacío en la jarra tiene forma de jarra.
Entonces, en los líquidos, las fuerzas de atracción con la de repulsión hay un empate, prácticamente un empate. Y bueno, pues las moléculas están desmoronándose. Tienen que estar contenidos en un recipiente. Pero tienen volumen definido. La forma no. En cuanto a los gases, aquí tenemos la forma más peculiar, los gases que compramos o compran ustedes, o en todo caso otro tipo de gases. ¿Ya? El oxígeno, por ejemplo, ¿no? Los balones de oxígeno, bueno, son gases. Esos gases tienen que estar contenidos en un recipiente. No tienen forma definida. Tampoco tienen volumen definido, porque si tú lo abres, comienzan a escaparse, ¿no? Comienza a escaparse, comienza a ocupar todo el espacio. Tú abres el gas, llena toda la cocina, bueno, peligroso, ¿no? En cambio, tú abres la botella de agua, ahí lo dejas, ahí está, tiene volumen definido. En cambio, el gas no, va a ocupar mayor espacio, ¿sí? Sus moléculas están tan libres que quieren escaparse para todos lados. Esas, prácticamente no hay fuerza de atracción, no se atraen ya. Al contrario, se rechazan, cada vez más y más y más. Esa es la historia de las diferentes fases. Ahora, habremos experimentado en algún momento tener un pedacito de hielo en la mano y con el calorcito de la mano y del ambiente se derrite. O simplemente lo dejamos y con el calor del ambiente se derrite. Esa acción de derretirse se llama cambiar de fase. Ya no es sólido, ahora es líquido. Cambio de fase. ¿Ya? O también cuando tú pones en la refri, bueno, pues el chupete, ¿no? En bolsita, líquido, y luego se vuelve sólido. Cambio de fase. Siempre para cambiar de fase, la sustancia necesita o ganar calor o perder calor. Siempre. O sea, se requiere calor para cambiar de fase. Entonces, ese calor para cambiar de fase se calcula de una manera especial. Primero, vamos a nombrar los diferentes cambios de fase. Hay que tener en la mente siempre eso, ¿ya? ¿Qué cambios de fases conocemos? Bueno, ya hemos visto el primero. Cuando pasa de sólido a líquido, se llama fusión. Para derretir, decimos, ¿no? Derretir, fundir es la palabra. Fundir, fusionar, se funde. De sólido a líquido, cuando pasa, se llama fusión. De líquido a gas, vaporización. De gas a líquido, condensación. Y de líquido a sólido, solidificación. Este es lo más fácil. ¿No? De líquido a sólido, solidificación. ¿No? De sólido a gas de frente se llama sublimación. Y de gas de frente a líquido, regresión o sublimación inversa. ¿Sí? Entonces, pero los que vamos a trabajar más ahora va a ser la fusión. Y en algunos casos la solidificación. O de repente la condensación. Pero más es la fusión y la solidificación. Los cuatro primeros, fusión, vaporización, condensación, solidificación, son los que se ve más, se ve siempre. ¿Sí? Hierve el agua, se vaporiza, tengo el hielo, se funde, del vapor, ¿no? Levantas la olla, la tapa, ¿no? Se ha condensado el vapor, ¿no? Hay gotitas, y así. Entonces, eso es lo que se ve siempre. Pero para cada cambio de fase se requiere calor. Cada vez que se cambia de fase, se requiere calor para cambiar de fase. Ahora, el cambio de fase siempre se produce a ciertas condiciones. No es porque sí nomás. Por ejemplo, en los Andes de Perú, esos cumbres perpetuas, hielo perpetuo, siempre está ahí porque no llegan a la temperatura para fundirse. Están a menos 5 grados, a menos 10 grados, y siempre van a estar ahí, no se va a fundir el hielo, porque no está en condiciones de fundirse. El hielo, el agua, el hielo, para fundirse, debe estar a 0 grados. Igual, el agua para congelarse
debe estar a 0 grados. Si el agua está a 3 grados, a 2 grados, a 1 grado, no se congela. Sigue siendo líquido. Tiene que bajar hasta 0 grados. Y recién a 0 grados se solidifica. Lo mismo que el hielo. El hielo puede estar bajo 0, ¿no? Menos 10, menos 20, menos 5 grados Celsius. No se derrite. Tiene que llegar a 0. Entonces, los cambios de fase requieren calor, primero. Segundo, se producen bajo ciertas condiciones de presión y temperatura, o sea, a cierta presión y a cierta temperatura. Por ejemplo, el agua, líquido, para volverse vapor, para vaporizarse, tiene que hervir. Eso se produce a 100 grados Celsius y a una atmósfera. Lo que interesa es la temperatura, ¿ya? A 100 grados Celsius. Entonces, el cambio de fase se produce a cierta temperatura. Y durante el proceso de cambio de fase, esa temperatura permanece constante. Por ejemplo, tengo el hielo y mientras le entrego calorcito por cualquier medio, mientras se va fundiendo, mientras se va volviendo líquido, la temperatura permanece, ¿ya?, constante. Constante. Y vamos a ver que en el caso del hielo es 0 grados. Ahorita vamos a ver eso. Entonces, lo que quiero resaltar aquí es que la temperatura permanece constante en un cambio de fase. ¿Y cómo se calcula el calor? Ahí está. Esta ecuación es del día de hoy. El calor para cambiar de fase es igual a la masa que se transforma, o sea, a la masa que cambia de fase. La masa. Por el calor latente. L es el calor latente. Es un valor que tiene que ser dato, o en todo caso tiene que ser conocido. Tú tienes que conocer, al igual que tienes que recordar que el calor específico del agua vale 1, que el calor específico del hielo vale 0,5 o 1 medio, acá también hay que recordar el calor latente. El calor latente. Eso, porque eso tengo que utilizar para multiplicar con la masa, ¿no? Y resuelto, ¿no? La masa en gramos, 10 gramos, 20 gramos, 5 gramos, qué sé yo. El calor latente en calorías por gramos, es un valor que ahorita vamos a conocerlo. Y el calor de cambio de fase, o también llamado calor de transformación, porque ahí la sustancia se va a transformar, ¿no? De sólido a líquido, de líquido a gas, o de líquido a sólido, se va a transformar, va a cambiar de fase. Por eso se llama calor de transformación también. Y la masa transformada es que la masa que se va a derretir, o la masa que se va a solidificar, o la masa que se va a vaporizar, es lo que se va a transformar, por eso se pone masa transformada. Simplemente masa, pues, ¿no? El calor en calorías. Y acá viene, chicos, este dato oculto. Yo le llamo oculto porque a veces es que no le dan. No le dan. Como que el calor específico del agua vale 1. Eso ya no le dan ya. Se supone que ya lo sabes. Que el calor específico del hielo vale 0,5. Eso ya lo sabes. Igualito acá. Esto hay que saberlo. Para el agua. Por eso dice acá, el calor latente para el agua. Eso es importante. O sea, el L. El L. Entonces, para el caso del agua hay dos puntos especiales, 0 grados y 100 grados. ¿Por qué son dos puntos necesarios, especiales, importantes? Porque a 0 grados es el punto de fusión y a 100 grados es el punto de ebullición. ¿Qué es eso, profesor? Que a 0 grados, en el caso del agua, a 0 grados, el hielo se puede derretir. Y a 0 grados, el líquido se puede volver hielo a 0 grados y permanece a 0 grados. A 100 grados, el agua puede vaporizarse a 100 grados. Y a 100 grados, el vapor de agua puede condensarse. Entonces, son dos puntos importantes, necesarios. Entonces, ¿cuándo ocurre para el caso del agua? ¿Cuándo ocurre la fusión o la solidificación? Ocurre a 0 grados. ¿Ya? A 0 grados ocurre o fusión o solidificación del agua. Del agua. Esa es la condición. Está condicionado. El cambio de fase está condicionado, para el caso del agua, a 0 grados para fundirse el hielo o para congelarse el agua. Y en ese caso, ahí está. El calor latente, el L, que nos hacía falta, vale 80 calorías por gramo. 80. ¿Cómo se lee? Calor latente de fusión es igual al calor latente de solidificación.
fusión, solidificación. Solidificación, fusión. ¿Cuánto vale? 80. O sea, quiere decir que se requiere 80 calorías para transformar un gramo, ¿no? O sea, si yo tengo un gramo de hielo, para derretirlo, necesito 80 calorías. Y si yo tengo un gramo de agua, para congelarlo, necesito quitarle 80 calorías. Simplemente L vale 80, ¿ya? Y para el caso del agua, la vaporización o la condensación se produce a 0 grados, cualquiera. Líquido a vapor o vapor a líquido, ¿ya? O sea, vaporización o condensación ocurre a 100 grados. ¿Para quién? Para el agua. Para el agua. No ocurre eso para el alcohol, ni para el aceite, son otros. Pero no nos hagamos lío porque solamente vamos a trabajar con el agua. Y el L se llama calor latente de vaporización igual a calor latente de condensación. Vaporización o condensación, para el caso del agua, se produce a 100 grados y su calor latente vale 540 calorías por cada gramo. ¿Se acabó? ¿Qué, profe? ¿Vamos a aplicar una sola fórmula y o 80 o 540? Para empezar vamos a aplicar una sola. Pero después hay que seguir un proceso que tú mismo te vas a dar cuenta. ¿Ya? Vamos entonces la última parte de la teoría, ¿no? Entonces, acá está bien clarito, ¿ah? En el cambio de fase, la sustancia experimenta un reordenamiento molecular. Las moléculas de los que estaba sólido, bien pegado, van a desmoronarse. Ese es un cambio de fase. Ese es un cambio de fase. O de lo que estaban desmoronados se van a juntar más. Ese es un cambio de fase. Pero eso ocurre a cierta presión y temperatura, llamados de saturación. O sea, la presión y temperatura a la cual se produce el cambio de fase se llama condiciones de saturación. La cosa es que la temperatura permanece constante, ¿no? En todo el proceso. Mientras el hielo se está derritiendo, en todo ese proceso, todo permanece a 0 grados. Mientras el agua está vaporizándose, todo permanece a 100 grados. Permanece constante. Mira cómo se dibuja ese calor. Ya no es un arquito, ¿no? Es una flechita nomás. Señal de que todo ocurre a una misma temperatura. Todo ocurre manteniendo constante la temperatura. Ese calor, ¿ya? Solamente es para cambiar de fase. La temperatura permanece constante. ¿De acuerdo? A ver qué ha pasado acá. Dice unidades, ¿no? Bueno, ¿qué son las unidades? Listo. ¿Ya? Yo sé que ya copiaste esto, ¿sí? O sea, la ecuación. Masa, calor latente. Profe, ¿y el calor latente cuánto vale? Depende. Depende. Puede ser 80 o puede ser 540. Hay que tener cuidado. Cuando es 0 grados para el agua, cuando es 0 grados es 80. Y cuando es 100 grados es 540. Entonces ese L va a depender. Va a depender de qué cambio de fase se está produciendo. Listo. Van a ir al baño, a ver, 3 minutitos. 3 minutos y reiniciamos, chicos, ¿ya? 3 minutos, reiniciamos con los ejercicios. Así que ya tiene que tener su lapicero, pues, y papelito a la mano, porque va a trabajar. Me va a ayudar con las operaciones. A ver, los que van a ir al baño, rapidito, vuelvan rápido. Mira, ¿cuánto calor debe recibir 100 gramos de agua sólida? Agua sólida significa hielo. Este hielo se encuentra a 0 grados, o sea que ya está listo ya. Está ya listo, preparado para cambiar. ¿Cuánto calor se requiere, a ver, para derretirlo? Rápido. ¿Cuánto salió? ¿Nada? Ya, profe, estamos empezando, pues, profe. A ver, aquí está. Hielo a 0 grados. Quiero fundirlo. Todo ocurre a 0 grados. Todo ocurre a 0 grados. Porque un cambio de fase
la temperatura permanece constante. Y hay respuestas. A ver, ¿cuánto salió? Ah, ahí está, Lázaro, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Copiaste la ecuación? Muy bien, Zulka. ¿Ya? Muy bien, Pavel. ¿Copiaste la ecuación? ¿No copiaste la ecuación? A ver. ¿Cuál es la ecuación, profe? Y tiempo para que copies. Esta. Claro que acá está con todo el proceso, ¿no? Todo va a ocurrir a 0 grados. Nada más. Todo ocurre a 0 grados. Ahí está. El calor de cambio de fase. Ya. Muy bien. Chaca. Becerra. ¿Qué más? A ver. Tarico. Claro. De frente. No hay más. La masa que se está transformando vale 100, pues es lo que se va a transformar, ¿no? Y 80, el calor latente de fusión. Por eso le decía, ¿no? El L depende, ¿no? Y una forma de recordar es esta, pues, ¿no? Para el agua, a 0 grados, 80. A 100 grados, 540. Listo, se acabó. Puedes responder 8000 calorías, muy bien, o también 8 kilocalorías. También, es válido, es válido. O sea, 8000 o 8 kilocalorías. Listo. Sencillito, ¿no? Palma para ustedes. Ahora sí. Si se desea convertir en sólido 40 gramos de agua que está a 0 grados, el agua está a 0 grados, ya está listo ya. ¿Se debe suministrar, o sea, se debe dar calor o se debe quitar calor? ¿Y en qué cantidad? Ya, calcule la cantidad de calor nomás. ¿Cuánto vale la cantidad de calor? Hay que quitar, hay que quitar. Pero ¿cuánto vale ese calor? Tienes 40 gramos y estás a 0 grados, ya sabes cuánto vale el L. A ver, hay que quitar, claro, hay que quitar calor. ¿Pero cuánto vale ese calor? Ya, muy bien, machaca. 40 gramitos por, claro, ¿cuánto es? Muy bien, muy bien, Zulka, muy bien, Becerra, claro. Y, oigan, y todos me están dando en kilocalorías, Lázaro, muy bien. Mm, mm, rico. Efectivamente, claro. Miren cómo se dibuja el calor así, ¿ah? Todo ocurre ahí nomás, pues, a 0 grados. Todo ocurre a 0 grados. ¿Ya? Y el calor será, pues, hay que quitar ¿cuánto? 3200 calorías o 3,2 kilocalorías. Cualquiera puede ser respuesta, la que aparezca en la clave. Profe, si aparecen los dos, no, uno de los dos nomás aparece, pues, uno de los dos nomás va a aparecer. O en calorías o en kilocalorías. Mire, ¿qué cantidad de calor se debe suministrar? Suministrar es entregar, dar. A 30 gramos de hielo. Tenemos hielo de 30 gramos la masa, pero miren, está recontra, pero recontra frío. Está a -20, bajo cero está. Y queremos fusionarlo, o sea, queremos derretirlo completamente. Profe, acá está sospechoso, ¿ah? El hielo no está preparado para derretirse. El hielo para derretirse tiene que estar a 0 grados, pero acá está a -20, profesor. ¿Qué hago? A ver, tengo hielo a -20. Ahí no se va a derretir.
lo debo llevar hasta 0. O sea que tengo que hacer lo posible para que su temperatura llegue a 0, para que eleve su temperatura. Sí o sí, tiene que cambiar su temperatura de menos 20 a 0. Para eso le entrego calor. Todo trabaja con calor, ¿ah? Todo funciona con calor acá. Le doy calor primero para que cambie su temperatura. Una vez que el hielo ya está a 0 grados, ahora sí está listo para derretirse. Pero para derretirse, para fusionarse, para la fusión, necesito calor. Pero ese calor es para que se fusione. Ah, ya, es el calor de cambio de fase. Y listo, con ese calorcito se fusiona, se vuelve líquido, pero a 0 grados. Hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás dice, mire, porque dice, ¿qué cantidad de calor se debe suministrar a 30 gramos de hielo a menos 20 grados Celsius para fusionarlo completamente? Nada más. Entonces son dos procesos. Dos procesos. De menos 20 hasta 0. Primero le caliento. Cambia su temperatura. Una vez que está a 0 grados, lo derrito. Le hago cambiar de fase. Son dos cosas. ¿Ya? Bien. Entonces, bien, Pavel, a ver, ¿cuánto será? Primero, el calor total es la suma. El calor para cambiar la temperatura más el calor para cambiar de fase. Pero cada uno se calcula distinto, ¿ah? Claro, cada uno se calcula distinto. Uno es cuando cambia la temperatura. Profe, ¿y eso cómo era? Ah, ese es el famoso maceta. O sea, cuando hay cambio de temperatura es maceta. Porque hay cambio de temperatura. Y cuando hay cambio de fase es masa, calor latente. Mala. Mala. Está. Maceta, mala. Cambio de temperatura, maceta. Cambio de fase, mala. Listo. Y ahora la operación, profesor. La masa 30. Ah, ¿y de dónde sale un medio? ¿Qué pasa, profe? ¿De un medio? ¿A quién se le va a ocurrir colocar un medio? Es que de menos 20 a 0 es hielo, pues. Es hielo, mira. De menos 20 a 0 todavía es hielo. Ah, y cuando es hielo, el calor específico vale un medio. La temperatura final es 0 menos 20. 0 menos 20. Hasta ahí termina la maceta. Luego viene masa transformada, aquí ya, en el segundo paso. Masa transformada, 30. Calor latente de fusión, 80. Ahí está, esta es la clase del día de hoy. Esta es la clase del día de hoy. Y esto es la clase anterior, las anteriores. Cambio de temperatura. Lo que queda es operar, pues, ¿no? Menos por menos más, 0 menos 20, 20. 30%, ya está. La mitad, 10. 10 por 300. 300 más 2400. Ahí está. ¿Sí? ¿Te diste cuenta? Entonces hay dos caminos, digo, dos procesos. Primero, cambiar la temperatura. Segundo, cambiar la fase. En el cambio de temperatura se requieren 300 calorías y en el cambio de fase se requieren 2400 calorías. En total, ¿cuánto es? En total sería 2700 calorías. Entonces, tenga cuidado. Si el hielo está bajo 0, menos 20, menos 10, menos 5, menos 30, no puede pasar directamente hasta acá. No, tiene que pasar por 0. Tiene que llegar a 0 y recién ahí derretirse. Y de ahí, una vez que ya se derretió, si quieres sigue calentando, pero vas a necesitar más calor. O sea, más calor, más calor. Pero hasta acá nomás. Hasta acá nomás. ¿Ya? Sería 2700 o 2,7 kilocalorías. ¿Ya? Sería 2700 calorías o 2,7 kilocalorías. Ahora sí, no vas a caer, ¿eh? No vas a caer, dice. ¿Qué cantidad de calor debe ganar 40 gramos de hielo a menos 10 grados Celsius para obtener agua a 50 grados Celsius? Ah, su profesor. De menos 10 quiero pasar a 50 grados. El paso no es directo. El paso es por procesos. Primero, tengo que llegar a 0. Sí o sí tengo que pasar por 0. O sea que de menos 10 tengo que llegar a 0. Elevo la temperatura. En 0
cambiamos la fase. Una vez que ya se cambió la fase, ya estamos en 0, de ahí le doy más calor para que se eleve a 50. ¿Ah? A ver, calor para que llegue a 0, calor para que se derrita, calor para que llegue a 50. Son 3 procesos. Profe, y el diagrama lineal es el diagrama lineal acá, mira, de menos 10 a 0 y luego a 50. Hasta ahí tengo que llegar. Tienes que pasar por 0. Primero, esta masa de 40 lo llevo a 0. Cambia la temperatura. ¿Cuánto? Ah, muy bien. A ver. Y de 0, en 0 lo derretimos. Y una vez derretido, lo calentamos. Otra vez cambia de fase. Perdón. Cambio de temperatura, cambio de fase y otro cambio de temperatura. Pero esta zona, en el cambio de temperatura, es del hielo. Y la otra zona del cambio de temperatura es líquido, agua ya. ¿Por qué tengo que hacer esa diferencia, profesor? Porque en el maceta, primero maceta, luego mala, luego maceta, ahí está. En el primer maceta, este calor específico tiene que ser 1 medio. ¿Por qué, profesor? Porque es hielo. Y en el segundo maceta, o sea aquí, en el segundo maceta, este calor específico tiene que ser 1. ¿Por qué? Porque ya es líquido. Ah, ya. Ahora reemplazar. 40 por 1 medio, calor específico de hielo. 0 menos menos 10, ¿no? 40 por 80, la masa siempre es 40. Y en el otro 40 por 1, 1 porque ya es agua, 50 menos 0. A ver. Estoy repitiendo lo mismo, solamente que acá he cancelado de que 0 menos menos, más 10, 10. Luego 40 por 80 se repite. Y luego 40 por 50 nomás. Ahí está. 0, digo la mitad, 5. 5 por 40, 200. 200. 4 por, ¿no? 80, 3200. Y 40 por 50, 2000. 2000, 5200, 5400. 200 calorías para llevar al hielo de menos 10 a 0. 3200 calorías para que ese hielo se derrita totalmente. Y 2000 calorías más para que ese agüita ya que está frío llegue hasta 50 grados. Entonces, chicos, este ya es un problema completo ya, ¿no? El número 4 es un completo ya. Porque con esto ya, pues, profesor, puedo partir de menos 20, de menos 30, y puedo llegar hasta 10 grados, hasta 20, hasta 50, hasta 80. Ya es cambio nomás. Este es el ejercicio ya más completo. ¿Ya? O 5400 o 5,4 kilocalorías. Listo. Miren, con este dato, tenemos 40 gramos a menos 10. Determine, dice, cuántos gramos de vapor de agua a 100 grados Celsius, 100 grados, debe liberar 16,2 kilocalorías para condensarse exactamente. O sea, acá lo que va a pasar es, cierta masa de vapor se condensa. Entonces, libera calor. ¿Cuánto calor? 16,2 kilocalorías. O sea, 16.200 calorías. Se condensó. Ese es el calor. Entonces, ¿cuánto masa es? ¿Cuánto masa se ha condensado? Entonces, solo cambió la pregunta. Porque el fenómeno es la condensación. Solo cambió la pregunta. ¿Cuánta masa debe ser? Estamos a 100. No sé cuánta masa es. Ocurre el cambio de fase. Y la ecuación es esta. Cada vez que solamente cambio de fase, esta es la ecuación. Nada más. ¿Y cuánto masa sale? ¿Ah? Hay que reemplazar, ¿ya? Acá lo voy a hacer rápido. A ver. El calor total es 16.200 o 16,2. La masa no sabemos. No sabemos. Y el calor latente de condensación, 540 a 100 grados, 540 para el vapor de agua, para el agua, 540. Vas a dividir y esa división, eso es, muy bien, Pavel, eso es, claro, también, acá está, BCR, muy bien, 30 gramos. ¿Ya? Cuando las preguntas son directas,
O sea, cuando vas a utilizar esta ecuación, la pregunta puede ser cuánto vale el calor de cambio de fase o cuánto vale la masa. Porque si se trata del agua, el calor latente es conocido. Pues, es conocido. Muy bien. Etapa número 1, cumplido. Vamos con la siguiente etapa. Aquí hay que darse cuenta en la dirigida. Mira lo que dice acá, no caigamos en confusión. Dice, ¿qué cantidad de calor se requiere entregar a 10 gramos de hielo que se encuentra a -10 para llevarlo a -5? O sea, acá no se quiere derretir. Solamente queremos llevar el hielo de -10 a -5. No llegamos a 0. Entonces, acá no hay cambio de fase. Entonces, esta es una clase anterior, profesor. Una clase anterior, pues, ¿no? Claro, de -10 a -5, 0 está más acá todavía. No llegamos ahí, no llegamos. Esto solamente es un cambio de temperatura. ¿Ya? Entonces hay que leer, hay que interpretar bien el enunciado del problema para ver de qué se trata. Profesor, se trata de cambio de temperatura. Claro, de -10 a menos cambio de temperatura. Entonces, pues, profesor, eso es maceta, pura maceta nomás es. ¿Ya? No llegas a 0. No se llega a 0, solamente hasta -5. Nada más. ¿Ya? Entonces se mata. De frente ya. Se mata. Se mata, ya está. Masa, 10. Calor específico vale 1/2 de frente ya porque estamos en hielo. Y variación, a ver, ¿cómo sería la variación? 10, 1/2 o 0,5. Muy bien, Pablo. Ese es todo. Solamente, ¿ya? Se cancela, menos por menos más, sería acá, paso a paso, ¿ah? Más 10, -5 más 10 es 5. Listo. Ya es operación hasta acá. La mitad de 10, 5. Y 5 por 5, eso es 25. ¿Qué, profe? Acá, ¿por qué no he utilizado la mala? No se utiliza mala, porque no nos exigen, no nos piden. Solamente me dicen, llévalo de -10 a -5, nada más. Y eso es cambio de temperatura. Profe, y en antes cuando llevó de -10 a 50, ¿por qué no hizo esto nomás? No, pues, es que de -10 hasta 50 grados, sí o sí tienes que pasar por 0. Ahí sí era necesario. Entonces hay que fijarse bien eso, ¿ya? Por ejemplo, acá dice, determine la cantidad de calor que se requiere suministrar, o sea, entregar a 400 gramos de hielo. Bueno, pues es líquido, agua, ¿no? De -20 para que al final quede hielo a 0 grados. Mira lo que te dice este ejercicio, ¿no? De -20 hasta 0, pero solamente llevarlo a 0. No quiero derretirlo. No. Solamente quiero llevar de -20 a 0. Y nada más, ya no quiero derretirlo. Porque el siguiente caso va a ser cuando llegamos a 0 y lo derretimos. Y así es otra cosa. No, solamente quiero hielo al final. Quede hielo, dice, ¿no? Que al final quede hielo a 0. O sea, nuevamente, solamente debo llegar a 0, nada más. Nuevamente es un cambio de temperatura. Solo quiero llevarlo hasta 0 y nada más, ya no seguir más, porque así lo dice el problema. Déjalo como hielo nomás, no lo derritas. Hasta ahí nomás. Ajá. ¿Cuánto salió? ¿Sí? Muy bien. Muy bien, Becerra. ¿Cuánto salió? Ese nomás, pues. 4.000. ¿Ya? Muy bien. De frente. ¿Ya? Profe, pero si estamos en 0. Está bien. Pero acá dice, déjalo como hielo. No lo derritas, solamente déjalo ahí. Hasta ahí nomás. Muy bien, Lázaro, muy bien. Esta es la operación. 20. Ya, acá, paso a paso. La mitad, 10. 10 por 400, 4.000. 4.000 calorías. Muy bien. Muy bien, llama Chima. Muy bien. 4.000 calorías, o 4,
kilocalorías, ¿ya? No te olvides, ¿ah? Ese detalle. Utilizar los prefijos cuando sea necesario, ¿ya? Cuando sea necesario. ¿Y es necesario? Sí. Más elegante la respuesta, ¿no? 4 kilocalorías, ¿no? 4.000 calorías. Hay el calor que necesita 10 gramos de hielo a menos 20 para convertirlo a líquido a cero. Bien claro, ¿no? Quiero derretirlo y dejarlo derretido, nada más, a cero. Pero está a menos 20. Entonces, este es el proceso. Debo llegar a cero necesariamente, porque ahí se va a derretir. Primero lo caliento, aunque parezca, ¿no? Raro eso, de menos 20 a cero se calienta. Elevo la temperatura. Sí, pues de menos 20 a cero se eleva. Cambia la temperatura. Luego lo derrito y ahí nomás. Ahí me planto. Hasta ahí nomás quiero. Ya, profesor. Entonces, debo llegar hasta cero y dejarlo ahí, pero derretido. O sea, llego hasta ahí y debo dejarlo ahí derretido. Esto más es. Este calor más es. O sea, calor primero para llevarlo a, ¿no? A cero y luego derretir. Esto más es. Entonces, el calor total, ya estamos recordando ya, eso hemos hecho parecido, ¿no? ¿Sí? Hemos hecho esto parecido en la etapa de las aplicaciones. Cuando hay cambio, cuando hay salto de temperaturas, cambio, más Z. Y cuando hay cambio de fase, mala. ¿Cuánto? Muy bien, Pablo. A ver, ¿qué más? Aquí lo aplicamos, mira. ¿Por qué un medio? Porque es la zona de hielo. Y de 0 menos 20, ¿no? Eso es. Eso es Becerra. Muy bien. Y eliminamos acá el segundo paso. Y el de frente ya. 0, menos por menos más, 20. Bueno, de frente ya. 10 por 80, 10 por 80. La mitad de 10, o la mitad de 20, 10. La mitad de 2 es 1. 10 por 10, 100 y 800. 100 calorías se necesita para llevarlo de menos 20 a 0. Y adicionalmente 800 calorías para derretirlo. Y hasta ahí nomás. En total, 900 calorías. Ya. A ver, ¿esto cuánto sale? ¿Cuánto sale esto? Rápido. Sí. ¿Por qué, Ya. Ya. Muy bien. A ver, sigo operando. Claro, Tom. Muy bien. Así es, Becerra, muy bien. Es el mismo procedimiento, ¿no? Solo que cambió la masa. De menos 20 hasta 0 y ahí nomás. Primero elevar su temperatura, o sea, cambiar la temperatura y luego derretirlo y hasta ahí nomás.
O sea, acá los dos calores acá están representados en el diagrama lineal, ¿no? Y el calor total simplemente es la suma, ¿no? Más Z, cuando es cambio de temperatura, más Z. Y cuando es cambio de fase, mala. ¿Listo? 5 es la masa ahora. 5 es la masa ahora, ¿no? 5 por 80. 0 menos 20, ¿no? Se vuelve positivo, la mitad. 10 por 5, 50, más 400. 450 calorías. Chicos, es el mismo problema 3. ¿Ya? Es el mismo problema 3. Solo que ahora la masa es la mitad, pues, ¿no? En antes era 10 gramos. Ahora es 5 gramos. Si para 10 gramos es 900, para 5 gramos, 450. Para 20 gramos, 1800. Porque se trata de lo mismo. ¿Ya? Lo mismo. Ya, por eso decía, bueno, 450 y cómo, ¿no? Porque es la mitad nomás. Pues. La mitad de 10 gramos, 5 gramos. Por eso salió 450. O si no, operando. Ya. Creo que este número 5 ya, con esto ya vamos a coronar. De menos 10 hasta 10. Recuerden que hicimos de menos 10 hasta 50. Con 10 gramos, mucho más fácil la operación. Ahí está. ¿Cuánto resulta? Muy bien, Pablo. Muy bien, Becerra. Tienen que hacerlo, chicos. Tienen que hacerlo. Ya, Larico está bien, muy bien. Muy bien, Machaca. Muy bien. De este esquema, o de esta representación así, vamos a pasar al esquema diagrama lineal. Para llegar hasta 10 debo pasar por 0 necesariamente. No puedo saltar de menos 10 hasta 10. No, tengo que hacer. Y entonces a esa masa de hielo lo debo llevar primero hasta 0, haciendo un cambio de temperatura. Y luego en 0 lo derretimos. Una vez derretido, ya está agüita, seguimos calentando y lo elevamos hasta 10. Todo eso hay que hacer. Parece prolongado, ¿no? Pero no, son números bajos, rápidos de operar. Ya, cambio de temperatura, más Z. Cambio de fase, mala. Cambio de temperatura, más Z, listo. Para la primera maceta, calor específico es un medio, porque es hielo.
Para la segunda maceta, el calor específico es 1, porque es agua. Y para el cambio de fase, 80, pues, ¿no? 0 grados. Listo. La masa 10, un medio, ya menos más, 10. 10 por 80 y 10 por 10, ¿no? La mitad, 5, 50 calorías para llevar al hielo de menos 10 a 0. 800 calorías para derretirlo y 100 calorías para llevarlo a 10 grados. En total se han requerido 950 calorías. Eso es. Entonces, chicos, hay que leer bien el ejercicio para ver si de repente el hielo solamente queremos llevarlo de menos 10 hasta menos 5 o hasta 0, ¿no? Entonces hay que leer bien. O de repente queremos derretirlo también. Entonces, hacemos ese bosquejo, ¿no? Para darnos la idea. Y el diagrama lineal ya es contundente, pues el diagrama lineal es aquí ya, el todopoderoso, ¿no? El diagrama lineal. Aunque algunos hacen de frente ¿no? La aplicación, esto ya, de frente ya pasan esto, ¿no? Maceta, mala maceta, ya están ya maquinando eso ya. Pero no se olvide la zona de hielo, el calor específico. Y la zona de líquido, calor específico 1. ¿Ya? Muy bien. Para que chequee. En la número 4 no hay respuesta. ¿Eh? Esta es la respuesta, por si acaso. En la doble. Muy bien. Estas son ¿no? Las previas, pero son importantes. ¿Eh? A veces las previas están mejor planteadas a veces. ¿Ya? Para que vea la diferencia, ¿no? Se trata de lo mismo, ¿no? De lo mismo, pero de otro modo. No te olvides, el calor latente depende a 0, 80 y a 100 grados, 540. Bien. Entonces, chicos, voy a habilitarles el temático